Nuestra historia comienza en la ciudad de la Meca. Se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, los dos se separaron. Eva se alojó cerca de la ciudad de Meca y Adán en algún lugar del lejano oriente. Después de muchos años buscándose el uno al otro, Adán finalmente logra llegar a través de la península arábiga a la ciudad de Meca. Y estando en la cima del monte Arafat, a las afueras de la ciudad, es donde los dos finalmente se reunieron. La Meca también es importante porque se considera el primer lugar en el que Dios Todopoderoso fue adorado sin asociados. Y así fue, en ese mismo lugar, que Abraham y su hijo Ismael construyeron la primera casa de adoración para Dios. En honor a esto, Dios Todopoderoso había construido en los cielos una estructura similar para los ángeles. Y se dice que todos los días 70.000 ángeles vienen a ese edificio para realizar sus oraciones. Cuando Abraham e Ismael terminaron de construir la casa sagrada, la misma carecía de la colocación de un último ladrillo. Y así, Abraham envió a su hijo Ismael a buscar una piedra única que pudiera poner allí. Pero el Dios Todopoderoso destinó que la piedra final que se colocaría no sería del mismo material, sino una piedra directamente del corazón del paraíso. El ángel Gabriel, luego, llevó la piedra a Abraham, quien procedió a colocarla en su lugar. Se dice que cuando la piedra cayó por primera vez, era de un color blanco puro, pero debido a las impurezas de este mundo y los pecados del hombre, la piedra lentamente comenzó a desvanecerse y finalmente se volvió negra. A medida que pasaba el tiempo, la ciudad comenzó a desarrollarse y la gente de la ciudad de Meca permaneció en el monoteísmo puro, adorando a un solo Dios. Esto, a pesar de que sus vecinos en Egipto, Mesopotamia y el Levante habían practicado el paganismo durante siglos. Pero todo cambió cuando un comerciante con el nombre de Amru ibn Luhay decidió llevar a cabo su negocio fuera de la ciudad de la Meca. Viajó rumbo al norte hasta que llegó a las tierras del Levante. Allí Amru sería testigo por primera vez de cosas como la arquitectura moderna, la literatura avanzada y por supuesto la práctica del paganismo. Amru estaba tan impresionado por todo lo que había visto y antes de irse preguntó si podía tomar un ídolo y llevarlo de vuelta a su casa con él. La gente estuvo de acuerdo y entonces Amru tomó el ídolo y lo colocó junto con los otros bienes y mercancías en su caravana. Luego se dirigió hacia el sur, de regreso a la ciudad de Meca. Cuando Amru llegó a su casa, inmediatamente tomó el ídolo y lo colocó justo enfrente de la casa sagrada. Luego procedió a decirle a la gente que este sería el Dios que adorarían. Lamentablemente, este concepto de idolatría enfrentó poca o ninguna resistencia. Y a medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a adorar cada vez más a diferentes ídolos. A fines del siglo VI, había más de 360 ídolos diferentes que rodeaban la casa sagrada en la Meca. A medida que pasó el año y el paganismo se hizo más prominente en todo el mundo, las personas que aún practicaban el monoteísmo sabían que la llegada de un nuevo profeta estaba cerca. Y así, ya sea a través del razonamiento deductivo o mediante la interpretación de su texto sagrado, muchos habían concluido que la península arábiga era el lugar más probable en el que Dios enviaría a su nuevo profeta. Porque en ese momento el imperio romano y el imperio persa tenían gobiernos extremadamente represivos y fueron hostiles hacia cualquier tipo de rebelión, ya sea política o ideológica. Mientras que la península arábiga, por otro lado, aunque también estaba profundamente inmersa en el paganismo, era una tierra gobernada por la ley tribal y nunca tuvo un gobierno central.
Con el paso del tiempo, cada vez más personas comenzaron a mudarse a la península arábiga para esperar la llegada del próximo profeta. Y así, en la variada tierra en la que el hombre adoró por primera vez a su Creador, y donde Abraham construyó la primera casa de adoración solo para Dios, fue allí donde Dios había destinado que emergería su último mensajero, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.